Iniciamos entonces con este capítulo. ¿Me escuchan de verdad? Sí, profe. Bueno, yo sí. Muy bien. Yo también. Bueno, qué bueno. Creo que sí está grabando. No veo la lucecita aquí, pero la lucecita roja sí. Profe, yo sí la veo desde aquí. Es que generalmente aparece aquí como una lucecita y no la veo, pero se supone que sí está grabando. Bueno, vamos a ver. Empezamos con el capítulo 44. Decía que las plantas son realmente organismos complejos también, con tejidos, con estructuras, con cada una de ellas funciones particulares. Y bueno, pues conocemos generalmente partes de las plantas. Hoy revisamos algunos aspectos, no todos los contenidos que están en los capítulos 44 y 45. Me baso en los temarios para examen. Cuando ustedes estudian para un examen, deben de revisar los temarios. De esa manera ustedes se enfocan en lo que deben de conocer bien. Eso no significa que no se deba de revisar todo lo demás, ¿verdad? Siempre hay que revisar más, leer, complementar, pues porque a veces uno leyendo comprende, ¿verdad? Muchas cosas. Bien, entonces, el capítulo 44 es anatomía y fisiología de las plantas. La anatomía vegetal es compleja y en un capítulo es imposible revisar la anatomía de las plantas, lo mismo que la fisiología. Prácticamente, anatomía vegetal, fisiología vegetal, vienen a ser prácticamente cursos muy duros, por cierto. Yo nunca llevé anatomía vegetal, pero los agrónomos, los que estudian agronomía, sí, decían que era un curso bastante complejo. Pero bueno, vamos a revisar un poquito de la anatomía y fisiología de las plantas. Revisamos primero, aunque aquí está en inglés, pero no es problema. Revisamos un poquito lo de las partes de las plantas y nos vamos a centrar en las plantas con flor, que son las plantas llamadas angiospermas, porque tenemos otro grupo de plantas que son las gimnospermas y todavía otras más pequeñas con características diferentes, ¿verdad? Que son las plantas no vasculares. Entonces, las plantas angiospermas son aquellas que presentan flor. Entonces, igualmente las plantas que no tienen flor, pues presentan una raíz, ¿verdad? Un sistema de raíz, ¿verdad? Que implica acá, vamos a ver, un momentito aquí, ahí. Aquí está la raíz, ¿verdad? Donde podemos ver ramificaciones de esa raíz y debemos de tomar en cuenta que la raíz primero fija a la planta al suelo, ¿verdad? Y además adquiere el agua y los minerales que la planta necesita, que toma propiamente del suelo. Y de la raíz pues va a las otras partes de la planta, que son el tallo, las hojas, las flores en este caso,
cuando se transforman las flores tenemos los frutos. Y si tomamos en cuenta el tallo le brinda soporte a las plantas, ¿verdad? Y además, pues conduce igualmente los nutrientes y el agua a las otras partes, digamos, de las plantas, como lo son las hojas. Las hojas, ¿qué función importante realizan las hojas? Importante en toda planta. Aquí. La fotosíntesis. La fotosíntesis. Y también el intercambio de gases, sobre todo, digamos, del CO2. Porque en la parte inferior de las hojas, ¿verdad? Ahí se da digamos, la respiración, digamos, de la planta. Entonces, la flor tiene que ver con la reproducción. Ahí están las estructuras reproductoras de la planta. Y cuando se da la fecundación, entonces se produce el fruto. Sabemos que hay diversos tipos de flores, de diferentes colores, formas. Ahorita más adelantito vamos a ver las partes de la flor y vamos a ver que hay diferentes tipos de flores dependiendo de las estructuras que las constituyen. Y el fruto es ya la transformación del ovario de la flor y es el que contiene la semilla. Y hay variedad de frutos. Y a través de la semilla, ¿verdad? La planta pues se puede reproducir. En este caso, cuando hablamos de la presencia de flores y la relacionamos con el proceso de reproducción, es un tipo de reproducción sexual, porque perfectamente en las plantas se puede tomar alguna parte del tallo y sembrarla y puede crecer otra plantita. Eso es una reproducción asexual. No intervienen las flores en ese caso y por tanto las semillas menos. Se puede tener una reproducción asexual, digamos, de las plantas. Muchas veces se toma un hijito, por decirlo así, de una planta, ¿verdad? Y se siembra, entonces ya se puede obtener otra. Generalmente pues tomamos un poquito del tallo y raíz, la sembramos y si las condiciones son apropiadas, pues entonces la planta puede desarrollarse. Algo importante igualmente es que en los extremos de las plantas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en este caso en la raíz, acá, tenemos lo que llamamos los meristemos apicales. En la parte superior tenemos celulitas que pueden seguirse dividiendo para permitir el crecimiento en longitud de la planta. El tamaño de la planta pues va a depender obviamente de la especie, ¿verdad? Puede ser herbácea, puede ser un árbol, ¿verdad? Pero el extremo superior tiene celulitas que tienen la capacidad de dividirse y ir formando igualmente nuevas partes de la planta. En la raíz igualmente hay un
meristemo apical, donde hay células que están en continua división. También la raíz ahí va creciendo. De hecho, cuando se estudia la mitosis, como parte de los laboratorios del curso de biología general, se observa un pedacito del meristemo de cebolla, apenas un pedacitito de una raíz de cebolla. Y precisamente esas células están en constante división. De forma que la planta no está ahí como quien dice queditita, ¿verdad? Sino que en los extremos existen esas células que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse a otros tipos de células. También es posible encontrar meristemos, vamos a ver si encuentro por aquí aquí, como un brote lateral. Meristemo lateral, brote lateral, que igualmente el tallo va a crecer en grosor. Entonces van a haber también celulitas que permiten que vaya creciendo en grosor en la planta y específicamente en el nivel del tallo. Profe, solo antes de que continúe, quiero hacer una Dígame. pregunta, ¿puedo? A ver, claro, dígame, a ver si se la puedo contestar. Cuando dice usted que crece el grosor de la planta, eso sería más o menos también que no solo crecería su grosor, sino también su altura, depende de cómo vaya aumentando el tamaño del brote, ¿no es así? Sí, claro, la planta crece en longitud. ¿Y en altura? Sí, sería en altura, digamos. En este caso, en longitud sería a lo largo, ¿verdad? De la planta. Entonces sí, va creciendo en altura porque existen esos meristemos apicales, en este caso el superior, que va permitiendo que la planta vaya creciendo en altura. Sí, claro. Profe. Ok, Sí, gracias. con mucho gusto. Al inicio usted mencionó lo de la planta angiosperma. Eso es con flor, ¿verdad? ¿O sin flor? Sí. Las plantas gimnospermas no tienen flor. No tienen flor. Y nosotros aquí en el libro que solo sale la angiosperma, ¿es por algo específico? Ya que solo estamos viendo la planta con flor. Es que vamos a revisar mayormente características de estas plantas. ¿De acuerdo? O sea, el examen no se enfoca en las gimnospermas. Hay un capítulo, acuérdese que hay un capítulo anterior, si no me equivoco, porque yo en algún momento di ese tema, que es el de características generales de las plantas. Y ahí sí se mencionan las gimnospermas y las plantas, digamos, que no tienen vasos, que no tienen tejido vascular, como los musgos, por ejemplo. Entonces, en ese capítulo, que es el de características generales, digamos, de las plantas, ahí sí entran características de las gimnospermas. Ok, y una pregunta más, perdón por interrumpirla. No se preocupe. Yo estoy un poquito perdida porque en el temario, bueno, aquí sale, obviamente en Teams sale, en el campus de biología sale capítulo 44 y 45, lo que estamos viendo. Pero yo me estaba como ubicando tanto por el temario que yo decía, Dino, seguro ellos usan un libro y 44 y 45 es el 23 y el 24. Es que el temario trata el final del 23 y el 24. Entonces, como ya vi que sí estamos viendo el capítulo 44 del libro que nos dieron a nosotros,
no aparecen, digamos, del capítulo 44 y 45 exactamente lo que hay que ver en el temario. ¿Sí me voy a entender? No entendí bien la pregunta. Los temarios se ponen antes del examen o incluso pueden, no sé ahorita para este cuatrimestre, pero generalmente se ponen en los documentos que están desde el inicio del curso. Entonces, ahí Sí. vienen los temarios. Ahí Entonces, está el temario del día del segundo examen, pero sale capítulo 23 y capítulo 24 en vez del capítulo 44 y 45. el 44 y 45, si no me equivoco, está para el tercer examen. Ah, ok, yo pensaba que esto entraba, ok. Ya, esa era la duda. Sí. Ya, no. Este 44 y 45 entran para el tercer examen. Listo. Sí, entonces lo que son las características generales, digamos, de las plantas, que no recuerdo ahorita cuál capítulo es, si no me equivoco les entra ahorita, no sé si ya les entró en el primero, no recuerdo, pero son características generales, digamos, de las gimnospermas, de las plantas sin vasos, o sea, las plantas no vasculares, características generales. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, lo que les decía, digamos, el meristemo apical que incluye entonces una cantidad de células que son células que no son diferenciadas. Diferenciadas significa que no tienen cambios para realizar una función específica, sino que tienen la capacidad de dividirse y luego al diferenciarse significa que internamente hay cambios metabólicos para que ya sean un tipo de célula en particular, digamos, de la planta. Pero al dividirse, las células del meristemo apical entonces permite el crecimiento, digamos, de la planta. Aquí es lo que estaba mostrándoles antes. Aquí en la raíz y igualmente el crecimiento en grosor. Van habiendo cambios también en los tejidos, acá en el tallo, y se va engrosando el tallo. Bien, como una subdivisión de las plantas angiospermas, tenemos las plantas monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Mono significa uno y di, dos. Un cotiledón, dos cotiledones. ¿Qué es eso? Bueno, digamos, primero debemos de tener presente que en una semilla existe una cubierta, ¿verdad? Una cubierta, luego viene un tejido que es un tejido de nutrición, o sea, un tejido de reserva alimenticio para el embrión. En una semilla ya está el embrioncito ahí. Y el embrión es producto de la fecundación, ¿verdad? Se forma primero un cigoto y luego viene un embrioncito. Y el embrioncito se queda ahí, sin crecer mucho, ¿verdad? Ahí en la semilla. Entonces, el cotiledón viene a ser toda esta estructura, toda esta estructura en forma de una hoja que cuando la semilla va a germinar y va a ir creciendo el embrioncito, ¿verdad? Y va a desarrollarse la plantita, entonces va a transferir todo este tejido de nutrición, de reserva alimenticia, al embrión, ¿verdad? Lo va como reabsorbiendo y se lo va pasando al embrión, ¿verdad? Y va a ir creciendo el embrioncito y va a emerger y
y se va a formar una plántula, o sea, una plantita pequeña, que es como la parte inicial, ¿verdad? En el crecimiento ahí de la planta. Entonces, aquí está el embrioncito. No nos fijemos en otros términos que hay por ahí, no interesa en este momento, ¿verdad? Sino que todo esto es un cotiledón. Aquí solo hay uno que parece como un diente más bien, ¿verdad? Y las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, tienen dos estructuras. En este caso, las plantas monocotiledóneas vienen a ser como las gramíneas, ¿verdad? Los zacates, el trigo, el arroz, los lirios, las palmas. Las plantas que tienen dos cotiledones, o sea que son dicotiledóneas, son árboles y arbustos, leguminosas. Más fácil verlo en un frijol. En un frijol. Si uno siente ya el frijol blando, le quita la cascarita, ¿verdad? Y lo puede partir en dos, ¿verdad? En la semilla de frijol, digamos, cuando ya está más blandita, le quita la cascarita y tiene dos partes. Entonces son dos cotiledones. Y aquí donde está el embrioncito, ¿verdad? Que va a desarrollarse, tiene que romperse la cubierta en la capa protectora y poder emerger, ¿verdad? Pero ahí en la semilla está propiamente el embrión formadito, esperando las condiciones para germinar. Entonces, ese es el concepto, digamos, de monocotiledóneas y dicotiledóneas, el concepto de cotiledón, ¿verdad? Presente en estos tipos de plantas. Ahora, existen diferencias entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. En cuanto a la raíz, en cuanto a las hojas, en cuanto al número de pétalos en las flores. Entonces, veamos lo siguiente. Profe, es como que dices, cuando dices que hay diferencias entre las plantas que son monocotiledóneas y dicotiledóneas, una diferencia sería más o menos que en las raíces, por ejemplo, las raíces de las plantas monocotiledóneas tienen las raíces un poco más fibrosas, o sea, que son un poquito más delgadas, y las dicotiledóneas son un poquito más gruesas, ¿no es así? Sí, digamos, aquí lo tenemos. Aquí en la monocotiledonia tenemos una raíz fibrosa, ¿verdad? Donde digamos, si uno arranca la plantita, digamos, el zacate, ¿verdad? El césped, uno ve cómo es la raíz, como un montón de hilos, ¿verdad? Porque es fibrosa. En cambio, en las dicotiledóneas hay una raíz principal, ¿verdad? Que es como más gruesita, y de ahí surgen otras ramas. Pero se nota que hay una raíz principal con ramificaciones. Esa es una de las diferencias. En cuanto entonces a la raíz. Ahora, las hojas. Pensemos igualmente aquí está el maíz, ¿verdad? Aquí está el maíz. Entonces, vean las hojas que son un poco alargadas y las venas, ¿verdad? Que son donde van todos los
las estructuras vasculares van paralelas entre sí. Van paralelas, van aquí a lo largo de la hoja. ¿Verdad? En cambio, observemos esta otra hoja. Tiene una vena ahí en el centro y vean cómo van dispuestas las demás venitas, como en forma, digamos, de una red, ¿verdad? Pero es muy diferente a la disposición de las venas en estas otras que son monocotiledóneas. ¿Qué pasa con las flores? Uno observa entonces con flores que tienen 3, 6 o 9 pétalos, ¿verdad? Múltiplos, digamos ahí de 3. Y en el caso de las flores de las dicotiledóneas, pueden ser múltiplos de 2 o de 5. Aquí tenemos una flor con 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Entonces pueden ser 2, 4, 6, 8 o 5, 10, ¿verdad? Pétalos, independientemente, ¿verdad? Hay multitud de flores. O sea, no podemos quedarnos acá en ver cada una, ¿verdad? Obviamente, sino que recordemos entonces estas características que igualmente las tienen, aunque no con este dibujito, igual las tienen en el libro de texto, pero es importante que ustedes recuerden estas diferencias entre las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Obviamente, al decir monocotiledóneas, en la semilla hay un cotiledón y en las dicotiledóneas hay 2 cotiledones en la semilla. Bien. Bueno, la disposición también de los haces vasculares. No hemos visto todavía qué son esas estructuras, ¿verdad? En las monocotiledóneas, cuando se tiene un corte, digamos, ya en la plantita, digamos, por ejemplo, a nivel del tallo, entonces los haces vasculares, que son estos, digamos, floema y xilema, van distribuidos, digamos, de forma irregular, ¿verdad? Dentro del, ahí en el tejido. Mientras que en las dicotiledóneas van ubicados externamente, en forma como de un anillo. Van ubicados de forma que se disponen, mejor decirlo así, en forma de anillo. Ahí van. No dispersos en el interior, sino de esta forma. Esa es otra característica que diferencia a las monocotiledóneas de las dicotiledóneas. O al revés. Aquí están dispersos y aquí están
formando un anillo. Bien, una de las cosas que hay que revisar son los tejidos. Primero, pensemos en el concepto de tejido. Piensen un momentito. ¿Qué es un tejido? Profe, la unión de varias células. La unión de varias células, sí, pero le falta algo más. Como conducir agua y minerales, que eso forma el tejido. Ese es un tipo de tejido. Profe, yo pienso que el tejido es como que cubre. Puede ser que cubra. Puede ser. Pero no todos los tejidos cubren. Ni todos los tejidos conducen. Entonces, ¿cuál es el concepto, digamos, general que podemos tener en nuestra mente de lo que es un tejido? Un conjunto de células, sí, que están juntas y que cumplen. Un conjunto de células que forman un organismo. Sí, pero que cumplen una función específica. ¿Ya? Es un grupo de células que cumplen una función específica. Eso es un tejido, que puede ser un tejido animal, como por ejemplo el tejido muscular. Es muy diferente que el tejido nervioso. Son células que han experimentado un proceso de diferenciación, o sea, internamente las células que las originaron sufrieron cambios en su interior para ya modificarse un poco para cumplir una determinada función. Muy bien, entonces, sistema de tejido fundamental. Cuando uno habla bueno, en el caso, digamos, de las plantas no dicen como órganos, pero digamos que son grupos de tejidos. Entonces hay un sistema de tejido fundamental, o sea, que hay en las plantas. Son varios tejidos que constituyen la mayor parte del cuerpo de la planta. Y entonces ahí tenemos el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Yo les dije al principio, ¿verdad? Que en plantas, pues de ahí tenemos términos un poquito a veces difíciles que tenemos que aprendernos, ¿verdad? Pero así es igual cuando uno estudia cualquier organismo. Entonces, parénquima, colénquima y esclerénquima. Son tejidos del sistema fundamental, o del sistema de tejido fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque constituye la mayor parte del cuerpo de la planta. Sea en la raíz, sea en el tallo, sea en las hojas. Entonces, ¿qué es el parénquima? Es el tejido más abundante. Está en los tallos, en las hojas, en las raíces. Tiene células con paredes delgadas. Este es un corte de una hoja. Todo esto que está acá es parénquima. Es parénquima. Esto se aquí mesófilo porque es como el tejido, digamos, ahí en medio. O sea, o mejor dicho, este parénquima que está en medio de las dos capas
de epidermis. Entonces, todo esto es parénquima. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, sostén, fotosíntesis, almacenamiento de nutrientes, secreción de hormonas. Aquí, corte de un tallo. Esto es parénquima. Esto es parénquima. Todas estas células que están por acá, la mayor parte, digamos, de aquí, las células son células parenquimatosas o células del parénquima. Aquí están los haces vasculares en forma de anillo. Por ejemplo, en la papa tenemos células parenquimatosas que almacenan el almidón. Aquí están las células con gránulos de almidón. Son células de parénquima cumpliendo esa función de almacenamiento de nutrientes. O acá en el parénquima, digamos, de la hoja, que tiene que ver con la fotosíntesis. También secreción de hormonas. El colénquima. El colénquima incluye entonces células alargadas con un grosor irregular de su pared. Aquí los estamos viendo prácticamente en un microscopio electrónico porque no las ve así tan grandes, ¿verdad? Pero vean la pared. Las paredes son muy, muy gruesas. Muy, muy gruesas. Y nos ponen acá el ejemplo del apio. Lo que uno considera como el tallito del apio realmente es un peciolo muy largo. Peciolo que sostiene las hojas, ¿verdad? Entonces, está presente en las venas de las hojas, en los peciolos, almacena los nutrimentos, da sostén a las plantas que se llaman no leñosas. Entonces, cuando uno deshilacha, por decirlo así, lo que comúnmente llamamos el tallito del apio, se ven como fibras, ¿verdad? Se ve muy fibroso. Eso es colénquima. Profe, digamos, sería como, bueno, lo veo como una esponjita, es por ello donde absorbe el líquido o los líquidos. No, almacena, da sostén, más que todo sostén. Porque, digamos, por donde van los nutrientes y el agua, va a ser en el tejido vascular. Es que, digamos, da como la parte dura a las venas, digamos, de las hojas, ¿ya? Porque son paredes muy gruesas. Ok, entiendo, es como un soporte. Ajá. Muchas gracias. Con gusto. El esclerénquima. Esclero también significa duro. Entonces, esclerénquima son células que en pared también muy gruesas, que mueren luego del proceso de diferenciación. También brindan sostén y fortalecimiento al cuerpo de la planta. Está presente en las cáscaras duras, como en las nueces, el durazno, el melocotón, en la parte carnosa de la pera. Cuando uno se come una
pera, uno siente como unas boronitas. No sé si lo han percibido, ¿verdad? Uno siente como unas boronitas cuando se come una pera bien rica ahí. Eso es esclerénquima. Esas boronitas son células muertas que se llaman esclereidas. Esclereidas. Que nos muestran por acá. Entonces, son células con paredes muy gruesas que mueren luego del proceso de diferenciación. Profe, eso es como cuando la pera está muy madura, así que se siente como una especie como de granulitos. Sí, en la parte carnosa. Cuando usted se come la pera, ¿verdad? Sí, en la parte blanca, ¿verdad? Blancuzca, usted se la come, ¿verdad? Y usted siente. Y de hecho también cuando uno se toma un fresquito, un juguito de pera, ¿verdad? Se siente. Esas son las esclereitas. No son dañinas, ¿verdad? Ok, nuevo eso, gracias. Con gusto. Bien, luego viene el sistema de tejido dérmico. En el ser humano, bueno, y en general en los animales, se tiene una piel, ¿verdad? Con una epidermis y luego viene una dermis. Entonces, como que no nos calza mucho ahí. Pero aquí en las plantas se habla del sistema de tejido dérmico. Entonces, incluye dos tejidos. Este sí es el tejido que cubre externamente a las hojas, los tallos, las raíces. Son células aplanadas. Esa es la epidermis. Entonces, epidermis. Tejido que cubre externamente a las hojas, tallos, raíces. Deme un segundo. Bueno, ahí está. Porque antes, también en esta otra, aquí también está la epidermis. Está tanto en esta parte de la hoja como en esta otra parte de la hoja. Y acá, externamente, ahí sí es ese tejido que cubre externamente. Ahora, el peridermo sustituye a la epidermis en tallos y raíces al darse crecimiento secundario, digamos, ese crecimiento en grosor. Entonces va sustituyéndose de la epidermis y por este tejido que se llama peridermo. Acá se muestra más que todo lo relacionado a la epidermis. Entonces, este es un corte de una hoja. Sobre la epidermis que da hacia, digamos, está en el haz. El haz es la parte, digamos, superior de la hoja, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cubierta sobre la epidermis que se llama la cutícula. Igualmente, en la parte inferior de la hoja, cubriendo la epidermis, encontramos una capita que se llama la cutícula. La cutícula es una capa impermeable. ¿Por qué impermeable? O sea, ¿qué importancia
tendrá que sea impermeable, entonces. Para evitar la evaporación del agua, pérdida del agua de la planta, entonces hay una cubierta impermeable. Esa es la cutícula. Luego, aquí también encontramos en este corte de la hoja todo lo que es el parénquima, parte del parénquima. Esto ya es tejido vascular, ya es diferente, es otro tejido. Tenemos acá la epidermis. Y vean que en la parte inferior de la hoja hay unas estructuras que se llaman los estomas, que tienen un orificio. Los estomas van a regular la pérdida de agua y ellos se cierran cuando las condiciones son demasiado secas y la planta no puede perder mucha agua, entonces los poros se cierran. Pero es importante que también los poros estén abiertos durante el periodo, digamos, de luz. ¿Para qué? Para permitir la entrada del CO2 necesario para la fotosíntesis. Estos son los estomas, que a veces se ven muy bonitos en unos cortecitos que se hacen en el laboratorio. Ojalá los puedan ver porque se ven preciosos, así casi como están. Aquí están los estomas. Bien, por último está el sistema vascular, que incluye entonces dos componentes, dos tejidos, el floema y el xilema. Aquí observamos unos tubos con unas aberturas. Los tubos están unidos. En realidad, acá las células dejaron su pared, se murieron y quedó todo digamos, este espacio. Entonces, hay varios tubos unidos porque el floema transporta los azúcares, aminoácidos y hormonas que la planta necesita. Y el xilema transporta el agua y minerales que igualmente la planta necesita. Digamos, realmente vamos a tener una dirección desde la raíz hacia el tallo y hacia las hojas, ¿verdad? En cambio, en los azúcares, aminoácidos, hormonas pueden ir en dirección hacia la raíz o depende de donde se necesiten, ¿verdad? Entonces, las paredes son paredes gruesas y las células, digamos que formaron esas paredes, pues mueren, ¿verdad? Y se forman entonces esos tubos. En este caso, hay una placa, una zona, digamos aquí una partecita que se llama placa cribosa, porque tiene orificios. Son como una especie de barrilitos todos juntos, ¿verdad? Donde los azúcares, aminoácidos, hormonas van pasando por esos orificios. Igualmente acá se tienen
dos tubos diferentes, digamos lo que son las traqueidas, que son como tubos que están traslapados uno sobre el otro con orificios también, y otros elementos del vaso que son un poquito más anchos y que también tienen orificios. ¿Por qué tienen orificios? Para que conforme va pasando el agua y los minerales, vaya llegando a las partes de la planta que así lo requieren. Entonces, este es el floema y el xilema. Déjame ver si tengo... Un momentito. Ajá. Ven, aquí están aquí está ese tejido vascular. Cuando hablamos de plantas vasculares, justamente es porque tienen estos vasos. Tienen floema y xilema. Para que la planta igualmente pueda obtener sus nutrientes fácilmente. ¿Verdad? Y hay el transporte de los mismos azúcares que va produciendo la misma planta, vaya a las partes que lo necesitan. Porque la planta igual tiene que realizar su metabolismo y entonces tiene que utilizar también los azúcares que la misma planta produce. Profe. Dígame. Este del floema se me parece como un tronco de bambú. No sé si digamos. No. Pero se parece. No está en el interior. Ajá. Se parece mucho. Por la forma, ¿verdad? El color, todo. Sí. Ok. Eso es lo relacionado a las plantas en cuanto a diferencias entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas y los diferentes tejidos que constituyen a las plantas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. O algún comentario. Si no, entonces seguimos con esta otra parte de reproducción y desarrollo de las plantas. En el capítulo también de generalidades de las plantas explica un poco lo que es la alternancia de generaciones, ¿verdad? Y cómo se alterna una fase haploide y una diploide en las plantas. Y bueno, la cosa es que tenemos que tomar en cuenta que si estamos hablando de reproducción sexual en las plantas con flor, obviamente tenemos un elemento importante de la planta que es la flor. Y que cuando uno piensa en una flor, ¿en qué partes piensa de la flor? A ver, vayan pensando. En los pétalos. En los pétalos.
Que hay diferentes tamaños, colores, número, etcétera. También en donde se saca el polen de las flores. Ajá, ¿no recuerdas cómo se llama? No sé si se llama antera o algo así. Ajá. ¿Así se llama? Esa es una partecita, ¿sí? Ok. Ahí está el polen. Que el polen, hay que tener cuidado porque el polen en sí, el grano de polen en sí, no es una célula masculina, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que el polen en sí es una célula masculina, no. El grano de polen sufre un proceso para producirse los espermatozoides, pero en sí el grano de polen no es una célula masculina como tal, ¿verdad? Y está en donde dice usted, en las anteras. Ajá, ¿qué más? Bueno, llamo los pétalos. ¿Qué más? El estilo. O estilo. El pistilo, que generalmente era, digamos, como el término que se usaba antes, ¿verdad? Pero hay un término para, está el estilo, que es una parte larga, ahorita lo vemos. Entonces, digamos que el pistilo es como, ¿con qué usted lo relaciona? ¿Con qué función, digamos? ¿Sería la parte masculina o femenina? Masculina. No, femenina. Femenina. Es de la parte femenina. Sí, lo que antes uno le decía el pistilo. ¿Verdad? Entonces, muy bien. Tenemos ahí donde está el polen, tenemos el pistilo, digamos, los pétalos. Muy bien, entonces, veamos. Ahí está. En esta flor tenemos estructuras llamadas pétalos, que como veíamos antes pueden variar en número, en color, que generalmente atraen a los polinizadores, ¿verdad? Los colores atractivos, fuertes. Tenemos además el estambre, es todo. Incluye el filamento, este filamento, esa parte larga, y la antera. La antera es donde está el polen, como mencionaba el compañero. Y tenemos el carpelo, la parte femenina, que incluye en la parte superior una partecita pegajosa, que es la que va a recibir el polen, que se llama estigma. Aquí está en inglés, pero ahí ustedes lo tienen en el libro en español. Estigma. Luego viene el estilo, ¿verdad? Que es como este tubo, ¿verdad? Que comunica al estigma con el ovario. Y en el ovario es donde están los óvulos, o sea, las células femeninas. Entonces, en esta planta, nosotros tenemos tanto los componentes masculino como, o sea, el componente masculino como el componente femenino. Y además, uno puede observar en algunas plantas, muchas, como unas hojitas que están bajo los pétalos. Son los
sépalos que protegen a los pétalos, ¿verdad? Antes de que se abra la flor, ¿verdad? Entonces, esos son los sépalos. Muy bien, entonces esta es una flor, digamos, que típica, lo que tenemos en nuestra mente de las flores. Muy bien, Profe, dígame. entonces el estambre es la parte masculina. Sí, Ah, ok. sí, sí, y el estambre entonces incluye a la antera y al filamento, que es esta parte alargadita. Ahí tenemos otra flor. La anterior era de una dicotiledonia y esta es de una monocotiledonia. Ustedes pueden observar acá al estigma que está muy altito, ¿verdad? En relación a la parte masculina. Probablemente esta plantita, ¿verdad? Requiere de un polinizador para que traiga el polen y caiga aquí, o el viento, digamos, llegue y lo traiga acá. Porque en la anterior, digamos, bueno, están ahí los estambres igual muy abajo, pero si los estambres están más arriba que el estigma, entonces podría autofecundarse, ¿verdad? Porque por simplemente el viento o igualmente puede llegar ahí un polinizador y pararse por aquí y ya se poliniza la plantita. Bien, entonces hay una clasificación de las flores en flores completas, flores incompletas y flores imperfectas, que es parte, digamos, de lo que hay que revisar como los conceptos, digamos, que vienen en el temario. Una flor completa es la que tiene todos los componentes. Dígame. En la flor anterior, que era color blanco, que tenía 2 ovarios, algo así me pareció, esas son dicotiledonias. La anterior era un ejemplo de una dicotiledonia. Sí. Y la otra era monocotiledonia, ¿cierto? Sí. Ok. Eso es como dependiendo de las semillitas que vayan a proveer en el desarrollo. Dependiendo que no entendí. A ver. Cuando la flor produce, digamos, ya lo que serían los embriones para una futura planta. Sí, ¿qué? O sea, ¿cuál es la pregunta? Si serían, digamos, en la anterior que tenía 2 ovarios, esas 10 dicotiledonia, y en la anterior bicotiledonia es dependiendo de la planta. Sí, depende del tipo de planta, depende de la especie, igualmente, pero acuérdese el concepto de dicotiledonia y monocotiledonia, ¿verdad? No es que en la dicotiledonia se vayan a formar 2 embrioncitos, es solo un embrión, ¿verdad? Es solo un embrioncito. Lo que pasa es que dentro del ovario pueden haber múltiples
óvulos, obviamente. Si hay 2 ovarios, significa que de cada ovario se va a formar un fruto, eso sí. Porque el ovario se va a transformar, sí, de cada ovario se va a formar un fruto. Ok, entonces, vamos con los conceptos de flor completa, flor incompleta y flor imperfecta. Entonces, la flor completa es la que tiene todos los componentes, que son los estambres, el carpelo, los pétalos y los sépalos. Las flores incompletas no tienen uno o más de sus componentes, como en las gramíneas, en algunas de las gramíneas son, en el zacate. Entonces, puede ser que no hayan pétalos, ¿verdad? Sino que estén expuestos los componentes, ¿verdad? Los demás componentes, no hayan sépalos. Entonces, esas son flores incompletas. Y ahí se me coló, espera, ahí va por aquí, es que lo puse mal, se me olvidó pasarlo, devolverme. La flor imperfecta es la que le faltan los estambres o los carpelos. Entonces, por ejemplo, o sea, lo más típico es lo que se da en el ayote. Y las familias, y los, ¿cómo se llama? Las plantas de su misma familia. Que hay una flor macho y una flor hembra. Entonces, es necesario que haya un polinizador para que lleve el polen a esta florcita, que es la que tiene el carpelo, ¿verdad? Donde se va a formar el fruto, porque ahí está el ovario. Entonces, si no hay una flor con el ovario, no se va a formar fruto. Incluso pueden haber plantas que son machos y plantas hembras, digamos, de la misma especie. Entonces requieren igualmente del viento, de algún polinizador, para que pueda darse el fruto, digamos, en la planta. Entonces, puede echar flor, pero si la flor es macho, no va a dar fruto. ¿Estamos claros? Si la flor es macho, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque se requiere que el polen que está acá llegue aquí. Es más, ya aquí está empezando a formarse el frutito. ¿Verdad? Ya se empieza a engrosar un poquito el ovario, ya luego se pierden los pétalos y los sépalos, todo, ¿verdad? Empieza a formar el ayotito. Entonces, flor imperfecta, le faltan los estambres o carpelos, específicamente. Ok. Vamos a ver, voy a devolverme ahora. Bueno, es importante, obviamente, la participación de organismos, o sea, de aves, de insectos, que ayuden en la polinización. Ven, ahí están los estambres y aquí están el carpelo, ahí está el estigma y en el fondo tiene que estar el ovario.
Entonces requiere aquí el estigma que el polen llegue acá, ¿verdad? La flor igualmente va a permitir alimentarse a este colibrí, ¿verdad? Porque hay néctar. El néctar se produce en la base, o sea, en lo profundo, digamos, de los pétalos, muy adentro, por unas estructuritas, unas glandulitas. Y entonces el colibrí llega a chupar el néctar y tal vez ahí en sus plumillas, ahí le quedó el polen y va a otra flor y poliniza una flor de esta o la misma, y ya va a darse la fecundación. Las abejas se llenan de polen. Al llegar a plantas, ¿verdad? Para tomar el néctar, en su cuerpo se llevan el polen de los estambres. Entonces, eso va a permitir entonces la fecundación de una plantita. No, la fecundación en una planta. Ahora, Profe, dígame. Entonces, el polen de una planta le puede funcionar a... Tiene que ser de la misma especie, eso sí. Tiene que ser de la misma especie. Pero pues, lo que quiero decir es que no necesariamente a esa plantita que estaba en ese lugar, puede ser que haya otra igual de la misma especie, un poquito más lejos, ¿verdad? Pero tiene que ser de la misma, porque el polen es como muy específico. Ah, ok, entendí. Ok, es muy específico. De hecho, la cubierta es muy específica. Perdón, ¿sí? Dígame. Por ejemplo, cuando los árboles de los frutales, digamos, en el caso de las naranjas, cuando están en floración, siempre se ve muchas abejitas ahí, ¿verdad? Y entonces eso ayuda a que esos árboles, digamos, sean polinizados. Sí, llegan a tomar el néctar, la flor, ¿verdad? Y entonces ellos por rebote, como dice uno, el insecto va a ayudar a la polinización, ¿verdad? A llevar el polen al carpelo, ¿verdad? Y al llevar el polen al carpelo, el polen se introduce, llega al estigma, pasa al estilo y llega al ovario. Ahora. Okay. Sí, es que todo está, como dice uno, todo está fríamente calculado. Por eso es que sí, cada quien cumple su papel. Sí, dígame. Es que, digamos, me llama la atención porque he visto que cuando hacen plantaciones de rambután, también colocan cajitas con abejas. Entonces, ahora evacué esa duda con respecto a lo que comenta, porque hay como una relación entre esa planta y las abejas. Ok. Sí, no sé exactamente, pero tiene que andar por ahí. Es muy probable que ande por ahí. También, sí, dependiendo de la a veces por las cajitas de las abejas, también hay que tomar en cuenta que ellas producen la miel y al tomar el néctar, tal vez no sea también solo por la polinización, sino por la producción de miel. Porque cuando las abejas forman la miel, ellas toman el néctar de la flor y se lo llevan, ¿verdad? Para producir la miel. Entonces, la toman de diferentes flores. Hay
hay digamos, diferencias en los tipos de miel de abeja, justamente, dependiendo de las flores que ellos utilicen. Entonces también puede andar por ahí. ¿Me explico? Gracias. Bueno, ahora bien, veamos primero el concepto semilla y fruto. El fruto es el ovario transformado luego la fecundación. Contiene una o varias semillas dependiendo de la especie de la planta. Ahora, cada flor origina un fruto. Hay plantas en las que ustedes ven como un ramo alargado con muchas florcitas. Cada una de esas florcitas va a formar entonces un fruto. Entonces uno después, cuando ya ha ocurrido la fecundación, podría observar ya no el montón de florcitas, sino un montón de frutos, ¿verdad? Como un racimo, digamos, de frutos. Entonces, puede ser que el fruto contenga una o varias semillas, pero siempre vamos a tomar en cuenta que cada flor origina un fruto. Ahora, ¿qué es la semilla? La semilla es el producto de la fecundación del óvulo, de modo que incluye al embrión y el alimento almacenado para este. Tengamos en cuenta, digamos, ese concepto, ¿verdad? Es el producto de la fecundación del óvulo, de modo que incluye al embrión y el alimento almacenado para esto. Entonces, como les decía antes, al mostrarles los cotiledones, ¿verdad? Les mostré donde estaba el embrioncito y el alimento necesario para mantener al embrión, y también cuando ya el embrión va a emerger, va a salir y formar la plantita, igualmente se requiere de ese alimento inicialmente. Semillas hay de todo tipo, con una cubierta blanda, con una cubierta muy dura, etcétera. Pero digamos, ese es el concepto. Cuando ya ocurre esa fecundación, entonces se pierden todas las otras partes de la flor, y el ovario entonces va a formar todo lo que está fuera de la semilla y que es parte del fruto. Digamos, uno se come una manzana, ¿verdad? Tiene la cáscara, tiene la parte carnosa y dentro están las semillas, muy chiquititas, por cierto. Entonces, toda esa parte carnosa del fruto y la cáscara misma es producto de la transformación del ovario. Así es que eso es todo, como les digo, todo está fríamente calculado, ¿verdad? Para que funcione como debe ser. Muy bien, ahora.
Ay, vamos a ver. A ver, es que me quedaron, no las corrí. Bueno, hay dos conceptos. El concepto de germinación y latencia de las semillas. ¿Germinación qué es? Es el proceso en que el embrión crece, rompe la semilla, ¿verdad? La cubierta de la semilla y forma una pequeña planta llamada plántula. Ahí entonces el endosperma, que es ese tejido, ¿verdad? Que corresponde al tejido alimenticio para el embrión, ya se va absorbiendo, se va tomando para el embrión. Todas las semillas requieren de humedad, oxígeno y una temperatura adecuada para que puedan germinar. Todas las semillas requieren de cierta cantidad de humedad, de oxígeno y de temperatura adecuada. Ahora, bueno, aquí está una que me quedaron desordenadas, qué torta, bueno, no importa, ahí está el pajarito comiéndose un fruto que es importante. Los frutos, algunos con ciertos colores, ¿verdad? Son atractivos para ciertas aves y bueno, igual las aves pueden ser también dispersoras de semillas. Ahí voy. Entonces, hay un concepto que igualmente tengo que mencionar en esta tutoría, que es el de latencia. La latencia es un periodo en el que la semilla madura no germina, aún bajo condiciones ambientales favorables. Y eso puede ser debido a lo siguiente. Puede ser que la cubierta de la semilla sea impermeable al agua, al oxígeno o a ambos. Que la cubierta o el endocarpo son muy duros, resistentes mecánicamente a la expansión del embrión, o sea, muy duros. Entonces le va a costar al embrión salir. Que el embrión todavía esté inmaduro, significa que todavía requiere un poquito de tiempo para que pueda emerger, digamos, de la semilla. También hay sustancias químicas que inhiben la germinación dentro de la misma semilla. Entonces, hay que también tomar en cuenta eso. Entonces, para romper la latencia, digamos, en A y B, digamos, o sea, cuando la cubierta de la semilla es impermeable al agua, al oxígeno o a ambos, o la cubierta es muy dura. Entonces, es importante la descomposición natural de la cubierta, digamos que solito y poco a poco, digamos, se vaya volviendo más blando y ya se suavice, digamos, la cubierta. O que se requiera, digamos, la digestión en el tracto digestivo de animales, ¿verdad? Muchas semillas para germinar necesitan que sean tomadas por un organismo, puede ser un ave, puede ser algún mamífero, y luego el animal las defeca y entonces ya la semilla puede germinar. Entonces, igualmente se requiere de esas condiciones para que la semilla madure. Ahora, cambios en las paredes por humedecimiento también y secados repetidos, o sea, se humedece y se seca repetidamente. O sea, se requieren de eso. Eso depende de la especie, de la planta.
Y también por ruptura mecánica, por congelación y deshielo. O sea, se congela y se deshiela. Se le quita se saca la congelación. Le quita el hielo, por decirlo así. Entonces, que requieran de eso. Ahora, como les decía, el embrión inmaduro es porque se requiere todavía un poquito de tiempo para que todavía, digamos, algunas células sigan diferenciándose, ¿verdad? Dentro de la semilla. Entonces, por eso la semilla está en latencia. O, como les decía, presencia de sustancias químicas que inhiben la germinación hasta que haya alguna señal dentro de la semilla que inhiba a esas otras sustancias, ¿verdad? Que están más bien evitando la germinación. Hasta que eso no ocurra, entonces la semilla no germina. A pesar de que la temperatura, humedad, el agua, el oxígeno estén bien externamente, si no ocurre algo de esto, pues entonces la semilla no germina, no se puede romper ese periodo de latencia. Todo depende de el ambiente natural, digamos, en el que se desarrolla la planta, y depende de la especie. En el libro se mencionan siempre muchas especies de áreas templadas, ¿verdad? Porque es un libro que fue editado, digamos, y fue escrito, digamos, por autores que creo que son gringos. Entonces, siempre se mencionan muchas especies de plantas y a veces de animales de las áreas templadas, no tropicales. Pero bueno, esto en general es lo que corresponde a este concepto de latencia, que es parte de lo que tenía que mencionarles el día de hoy. A ver si tengo algo más. Me van a perdonar, pero sí se me desordenaron un poquito las diapositivas. Pero ahí van. Bueno, hay muchas cosas que vienen ahí igualmente en el libro, ¿verdad? Algunos términos igualmente ahí del cotiledón, pero no es necesario, el embrión. A veces, como les digo, es importante leer siempre porque uno... Uy, se me está agotando la batería, un momentico. Bueno. Porque uno tiene un conocimiento mayor. No es simplemente aprenderse las diapositivas de memoria, sino siempre leer un poco porque siempre hay figuras, hay fotografías, hay recuadros que nos ayudan a comprender más los temas. Entonces, no sé si tienen ahí alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. No se han ido. Sí, profe, aquí estamos.
Profe, latencia, entonces, igual las semillas siempre tienen periodo de latencia, dígame, antes de. En realidad, puede ser que no. Puede ser que simplemente la humedad, la temperatura, está bien y germina. O sea, no necesariamente debe haber un periodo de latencia, ¿ya? Porque, como les digo, es un periodo, vamos a ver dónde estamos aquí. En que la semilla, aunque está madura, no germina, aunque las condiciones ambientales sean favorables. ¿Ya? Porque hay entonces la latencia es que no funcionó, dígame, la semillita. No es que no funcionó, a ver, sino que requiere de algo particular para germinar. ¿Ya? No, si no se da ese algo particular, no germina. ¿Ya? Entonces, si es muy dura y requiere, ¿verdad?, de que se ablande, entonces, o que pase por el tracto digestivo de un animal, no va a germinar. ¿Ya? Requiere de algo particular. O, como les decía, que requiere un tiempito más el embrioncito, o que las sustancias químicas producidas igualmente dentro de la semilla, hay algunas que pueden inhibir la germinación. Entonces, mientras que internamente la semilla todavía no está, digamos, no se eliminen esas sustancias químicas que inhiben la germinación, no se va a dar, ¿verdad? Entonces, como viene acá, cambios en las paredes por humedecimiento y secado repetido, digamos, por ejemplo, cuando se ponen a germinar los frijoles, ¿verdad? Requieren de cierto grado de humedad o de humedecimiento primero y dar cierto periodo para que puedan germinar. Entonces, se requieren de algo en particular, pero todas las semillas en general, como les decía, requieren de cierta cantidad de humedad, de oxígeno y una temperatura adecuada para poder germinar. Pero si eso está bien, digamos, sí, una temperatura adecuada, todo, pero hay algo que todavía no un requisito necesario para su germinación, entonces se queda en ese periodo hasta que hasta que se cumpla ese requisito. ¿Así o los enredé más? No, profe, ya entendí. Ok, listo. Bueno, entonces creo que es todo por el día de hoy, jóvenes. Nos queda, bueno, conmigo les queda una tutoría